Hola people, mi nombre es Mónica y esto es Cubanamente. Hoy vamos a comenzar con una frase de Einstein que nos dice: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad para escalar un árbol, se pasará toda su vida creyendo que es estúpido. Y esto me suena muchísimo a los sistemas educativos, pero bueno, vamos a hablar del sistema educativo que conocemos y es el sistema educativo cubano. La educación, según Paulo Freire, es uno de los pedagogos más influyentes de América Latina. Él nos dice que la educación es praxis, que es reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. O sea, la educación debe fomentar, en esencia, muchos autores coinciden en ello, el análisis crítico, la capacidad creativa de resolver situaciones, de enfrentarse a circunstancias, la producción de contenido más bien que la reproducción del mismo. Esto es lo que debería, en esencia, ser la educación. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen las instituciones educativas? Es necesario leerse muchos libros, basta con haber ido a la escuela, haber pasado por la primaria. Las instituciones educativas, como definiciones, características bastante generales, son jerárquicas, tienen un sistema vertical que se basa sobre todo en reproducir la disciplina y el orden. Además de esto, tienen un sistema de castigo y recompensa, o sacas 5, o en el caso más bien de la primaria, sacas una buena nota o te castigo, te pongo a mirar la pared. También presentan una dogmatización en la selección de los contenidos. O sea, te vamos a dar teoría evolutiva. Existen otras teorías como la teoría creacionista, pero no, te vamos a dar teoría evolutiva. No existen sistemas diferenciados para atender a alumnos con necesidades, ya sea porque son más inteligentes que la media o menos inteligentes que la media, y si existen están bastante poco distribuidos, se conocen poco. Tenemos muchas características, pero viendo la esencia, yendo un poquito a la historia, la educación y la escuela, que no son sinónimos, como la conocemos hoy, surge por allá por Prusia, por la época del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Su objetivo inicial fue formar trabajadores que pudieran luego ser disciplinados para trabajar en las fábricas, o sea, que respondan al sistema político que los ha formado. Esto, si vemos, en esencia no ha cambiado mucho, porque hoy igual las escuelas lo que forman es trabajadores en función de las necesidades del Estado y las empresas. O sea, la educación viene siendo un sistema de dominación en función de mantener el status quo. Si nos ponemos a pensar, pasa muchas más horas un niño de escuela primaria en la escuela que un estudiante de universidad, cuando es claramente obvio que un estudiante de universidad tiene mucho más contenido que aprender que un niño en la escuela primaria, pero no, es para que los padres trabajen, para que pierdan el tiempo, porque funciona como una guardería. Igualmente, los contenidos están extremadamente súper desactualizados, necesita un rigor científico e intelectual tremendo. Son los contenidos que están desde hace muchos años que no tienen validez ninguna porque la ciencia avanza y descubre nuevas cosas. Pudiera mencionar muchas otras, pero no quiero detenerme ahí. Quiero ir más bien hacia la influencia del posmodernismo, de la ideología de género, de esta falsa nueva tolerancia. Y de esto nos habla Josh McDowell y nos dice de su influencia en la educación. Una de las primeras cosas que hace es que cambia el contenido por el autoestima. Lynn Cheney, expresidente de la Fundación Nacional para las Humanidades bajo los presidentes Reagan y Bush, escribe: la educación trata acerca de buscar la verdad, y una de las características de la nueva tolerancia es que cambia la educación en algo más, un ejercicio para hacer que la gente se sienta bien. Por ejemplo, una manera de edificar la autoestima. La educación no trata primeramente con la autoestima, trata con aprender a buscar evidencia, evaluar información, considerar opiniones en conflicto. Otra de las cosas que hace esta influencia es que sacrifica la historia por la propaganda. Eugene Genovese, historiador marxista, aún con pesar lo admite, la educación ha cedido el paso al adoctrinamiento. Otras dos cosas que provoca esta influencia es que sacrifica el hecho por la ficción y sacrifica el derecho de los padres por la autoridad gubernamental. Esto lo vamos a ver explícito con la resolución ministerial número 139 del Ministerio de Educación, que aprueba un programa de educación de la sexualidad con enfoques de género y derechos sexuales, que desde el nombre vamos viendo una estrategia de la izquierda que se llama trasbordo ideológico inadvertido. Esta básicamente es con persuasión implícita intentar cambiar la opinión de aquellos que o son indiferentes o piensan lo contrario. Esto es un proceso que se hace influyendo sobre el espíritu y es bastante inconsciente, no es algo que se hace de un día para otro, es paulatino, sobre todo porque trabaja con el inconsciente. Entonces estos son procesos, como les decía, inconscientes que primeramente, como todo, empiezan distorsionando los vocablos, vaciándolos para usarlos en función de la propaganda. Esto lo vemos con educación de la sexualidad
género y derechos reproductivos. O sea, eso suena muy bonito para todo el mundo, pero en realidad es ideología de género a pulso. Y esto lo vamos a ver analizando el contenido de esta resolución ministerial. Esta se aprobó para aplicarse tanto en grados preescolares, escuela primaria, secundaria, preuniversitaria, enseñanza técnica, superación de la enseñanza pedagógica. Y el documento les voy a dejar el link del canal de Telegram en la descripción para que allí puedan buscar el documento si lo quieren leer completamente. Está lleno de incongruencias, como la propia ideología que respalda, y solo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el objetivo número 1 dice: desarrollar la educación de la sexualidad como parte de la formación integral del individuo sobre bases científicas que promuevan, etc. O sea, ¿qué bases científicas? Cuando es una ideología que lo primero que hace es negar la ciencia, negar la biología, negar la neurociencia, negar la anatomía. Seguimos. El objetivo número 2 nos dice potenciar la formación y el desarrollo de conocimientos, habilidades psicosociales y valores que promuevan el ejercicio de una sexualidad sana, responsable y feliz por parte de los individuos de uno y otro sexo. O sea, suena muy bonito, pero ¿de qué valores me estás hablando? O sea, como que la tolerancia es el valor supremo y en base a esa, que es el valor supremo, bastante absoluto para ser tan relativista, yo limito incluso tu libertad de expresión. Ni hablar del objetivo 6 y la supuesta igualdad de género, el empeño que tienen en la igualdad de género, y el objetivo 3 y el respeto a la no discriminación, pero pudiéramos pensar que eso solo funciona a conveniencia, ese tema de la no discriminación. Por otro lado, entre los contenidos esenciales del eje curricular tenemos componentes de la sexualidad, identidades de género, roles de género, orientación sexoerótica, consecuencias de los estereotipos de género sexistas, discriminatorios en formación y desarrollo de la sexualidad masculina y femenina en las sociedades patriarcales, tradicionales y contemporáneas, heterogeneidad de las familias, violencia por razones de género, la educación de la sexualidad con carácter alternativo, participativo y desarrollador frente a la educación sexual sexista, androcéntrica y homofóbica. Pero más impactante aún está la bibliografía, donde nos recomiendan temas como la construcción de la sexualidad y los géneros en tiempo de cambio, género, punto y seguido, teoría, la transexualidad en Cuba. De 44 bibliografías recomendadas, solo 5 está relacionada a infección de transmisión sexual, alrededor de solo 5 bibliografías. Y sí, con tantos problemas educativos, tantas deficiencias, tenemos educación para la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales reproductivos. Final. Esta frase, conclusión, no es más que otra de las estrategias manipulativas para avalar lo que desde su origen es anticientífico, ilegítimo, absurdo y perverso. La influencia del posmodernismo en la educación lo que ha hecho es negar los hechos, quitar la autoridad a los padres para influir en la vida de sus hijos, restringir las libertades, degradar aún más la sustancia del contenido educativo. Tremendo. Y aún así, otra de las cosas que hace como parte de todo su adoctrinamiento es reescribir la historia. Sin más, esto es todo por hoy. Suscríbete al canal, dale like a la campanita. Si te gustó, comenta, dinos qué otras palabras, qué otros temas quisieras que tocáramos y deja de hablar y piensa.